Bien, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bien, el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase, hoy martes 21 de octubre, con nuestra clase de química en continuación con lo que hemos visto hasta este momento. En sala hay 4 personas. Espero que no se desconecten y que se mantengan durante pues el tiempo de transcurso de la clase, que son pues 2 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Recuerden que conmigo tienen clase todos los martes en este mismo horario, por este mismo link. Siempre les envío el mismo link. Cada semana se van a ir dejando diferentes actividades que pues la idea es que las cumplan o las realicen antes de cada una de las clases que tengamos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar la clase de hoy con la siguiente frase de motivación. Y es que sea más fuerte que la más fuerte de tus excusas. Esa es la frase de motivación para esta semana. Hemos visto, les voy a hacer un recuento, un pequeño recorderis, mm, lo que hemos visto estas últimas semanas, estas teorías atómicas, pues el inicio hacia las teorías atómicas, todavía no hemos entrado en lo que es en sí las teorías atómicas. Estamos haciendo como una breve introducción hacia lo que es el tema. Comenzamos hablando de materia, que sabemos que es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar determinado en el espacio, por lo tanto tiene volumen. Quiero preguntarles, ¿ven la presentación y me escuchan bien? Sí, señora. Vale, perfecto. Las características principales de la materia, los componentes básicos, vimos cómo es un átomo, cómo está constituido un átomo, cuáles son sus partes. Les dejé una tareita por ahí sobre la tabla periódica que ya la vamos a ver ahorita en un momentico. Hablamos también de los diferentes estados de agregación de la materia, que son los principales, sólido, líquido, gaseoso y a uno más que se le suma y es el plasma. No es tan frecuente, pero es necesario entender un poquito acerca del plasma, cómo están constituidos los átomos dentro de estos estados de agregación. Esta frase famosísima de Antoine Lavoisier, los diferentes cambios de estado de la materia y cómo se llaman esos cambios de estado. Vimos cambios físicos, vimos cambios químicos, de esos tenían una tareita, cambios físicos donde no se alteran las propiedades químicas o las propiedades principales de la materia, y en el cambio químico donde sí se alteran, ejemplos de cambio físico, vimos rasgar cualquier cosa, realizar, por ejemplo, mm, acá tenemos ejemplos como cortar la madera, doblar un metal, cortar una hoja, estirar una banda elástica. Y en los cambios químicos veíamos que la mayoría se generan a través del calor o de las reacciones que se efectúan a través de la generación de calor, ya sea como la cocción eh, o la combustión directamente la quema. Vimos también cómo se clasifica la materia, que se puede clasificar en materia viva o inanimada, pero a su vez también se puede clasificar en materia orgánica e inorgánica. Y quedamos aquí. Entonces, en las mezclas, entonces la materia puede ser en sustancia pura o puede ser en mezclas. Las sustancias puras suelen ser dos. Los elementos que están solitos, como en este caso el oro, puede ser cualquier otro elemento de la tabla periódica, claro que sí. En este caso, pues tenemos acá al oro, vamos a colocar acá, que es el símbolo de la tabla periódica. ¿Podría ser plata? Claro que sí. Otro elemento puede ser plata, Ag. Por ejemplo, hierro, hidrógeno, el elemento que usted quiera, está puro, está solo, está en estado puro o natural. Los compuestos que se forman agregando estos elementos o uniéndolos, por ejemplo, como el CO2, el H2O y demás compuestos. Y tenemos por otro lado, las mezclas. Las mezclas ya son sustancias un poquito más complejas. Entonces, las mezclas llevan
de dos a más componentes, siempre. O sea, si no, si lleva menos de un componente, puede estar catalogado acá, pero si lleva dos o más elementos, eso puede ser una mezcla. Sí, si no es un compuesto, puede ser una mezcla. Listo, las mezclas pueden ser homogéneas, que están en una sola fase, como las vemos acá, un solo color, no observamos nada más. Aunque tenga mil cosas esta pintura, mil ingredientes, mil componentes, y cuando digo mil, lo estoy exagerando un poquito, pero aunque tenga muchos otros componentes más, se observa una sola fase cuando usted la mira. Y por otro lado tenemos las mezclas heterogéneas, que son las que yo puedo identificar a simple vista y decir, acá hay más de dos fases. Entonces, por ejemplo, tenemos la lechuga, tenemos la salsa, tenemos los champiñones, tenemos las espinacas, tenemos de pronto la sal, el limón, lo que se le haya adicionado. Entonces, ejemplos, la ensalada. Listo. Hasta ahí completamos como ese breve recuento que vimos la clase pasada. Déjenme borrar esto y continuamos. Ujú. Acá vimos métodos de separación, ajá, de mezclas. Entonces estaba la destilación, cristalización, cromatografía, centrifugación. Estos son métodos de separación de mezclas específicos, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, separar hierro o metales de una mezcla, entonces yo puedo utilizar la imantación. Si de pronto los metales no son magnéticos, puedo utilizar otro tipo. Por ejemplo, si hay algún sólido y un líquido, metales en estado líquido, puedo utilizar la decantación. O dependiendo de cada uno, o incluso el papel filtro para filtrarlos y que queden suspendidos. Dependiendo de cada una de de la mezcla o de los componentes de esa mezcla que yo quiera separar, elijo el método. Entonces acá recordamos, la materia se divide en mezclas y sustancias. Si son sustancias, pueden ser puras como los elementos o compuestos. Y si son mezclas, ya están homogéneas, homogenizadas o heterogenizadas. Listo, ejemplos, acá tenemos el agua y la sal. Por ejemplo, el agua y el azúcar. Listo, son mezclas homogéneas. Por ejemplo, un jugo de mora, un ejemplo, con el azúcar que se le puso, con la fruta que se le puso, con todas las cosas que se le adicionan, cuando a usted se los sirven, solamente se observa una fase. En cambio, existen mezclas heterogéneas, como el agua y el aceite, que por su diferencia de densidades no se mezclan, no se mezclan. Acá teníamos una ruta para identificar si era una mezcla o era una sustancia, y si era una mezcla, qué tipo de mezcla, y si era una sustancia, qué tipo de sustancia, si era compuesto o si estaba solita como un elemento. Y acá tuvimos ejemplos, métodos de separación y definiciones de los tipos de materia que existen. Acá vimos cómo se disponen los átomos. Ujú. Y quedamos haciendo este cuadrito, que espero pues lo hayan podido ver. Las personas que no estuvieron presentes en la clase anterior saben que todo queda grabado en el canal de YouTube, entonces por favor vayan a mirar si alguien no ha estado pendiente para que pues tengan todos esos conocimientos fresquitos y puedan ustedes aportar más a su saber. Para la clase de hoy vamos a iniciar con este pequeño link. Yo se los voy a compartir, denme un segundo. Yo se los voy a compartir acá directamente al chat para que ustedes puedan ir. No me deja. Espérenme un momento. Para que ustedes puedan ir al link que les envío y de ahí se va a tratar, o de ese se va a tratar la tarea para esta semana o el trabajo en casa. El chat está por aquí. Ajá. Pueden ir entrando al link. Yo mientras lo voy abriendo acá. Por acá ya lo pueden ver. Ujú. ¿Sí están viendo? Este que dice la importancia de la química en nuestras vidas. Es un artículo publicado en esta web y fue publicado el 31 de mayo del 2023. Déjenme ver si se aprecia.
Rectifiquemos, ahora sí. Listo, ahora sí, sí lo pueden ver. Entonces, en esta web se publicó este título y me parece bastante chévere. Dice la importancia de la química en nuestras vidas. La tarea o el trabajo en casa se va a tratar de lo siguiente. Ustedes van a leer, no está largo, es algo que está bastante entendible. Ustedes lo van a leer todo y van a hacer un resumen acerca de esto. De una vez se lo voy a compartir a la profe Zaida para dejarlo ahí. Entonces, ¿de qué se trata la tarea? Leer este artículo publicado en esta web y van a hacer un resumen con sus palabras entendible que plasme la idea principal de que se quiere dar acá a conocer a los lectores. ¿Listo? Entonces, esa sería la tarea para esta semana o el trabajo en casa. De una vez voy a compartir el link. Bien, y vamos a continuar ahora sí con lo que nos compete para el día de hoy. Entonces ya todos se pudieron, tienen el link, ¿sí? Yo lo compartí ahí en el chat, usted lo puede de una vez guardar o revisar. Se llama La importancia de la química en nuestras vidas. Perfecto, Ivek. Bien, vamos a continuar con la clase de hoy. Y existen algunas formas de explicar los átomos. La clase pasada vimos que los átomos son esas mínimas estructuras en las que puede presentarse la materia. Entonces, pues quiero comenzar preguntando si alguno de ustedes sabe qué es un átomo o tiene alguna idea de qué es un átomo. ¿Alguien? En clases anteriores habíamos visto que un átomo es esa forma más pequeña o la unidad más básica de un elemento químico o de cualquier elemento químico, que va a estar compuesto por un núcleo, que es la porción central, vamos a dibujarlo acá, por un núcleo, que es la porción central, ese sería el núcleo, y va a tener una porción superficial o una porción aérea, que van a ser los electrones. En el núcleo, que vamos a pintar un electrón. En el núcleo va a estar compuesto de neutrones y de protones. De neutrones y de protones. Recuerden que los átomos generalmente se presentan en estado neutro, es decir, que la misma cantidad de protones o de cargas positivas hay en la superficie. Entonces, si en el núcleo hay 3 protones, en el exterior, en la corteza, en la parte externa, deben haber 3 electrones. Entonces, los electrones son esas cargas negativas que se presentan en un átomo neutro. Entonces, vuelvo y reitero, si el núcleo tiene 3 protones y el átomo es neutro, en la capa superficial debe tener al igual 3 electrones para que sean mismas cargas. Entonces, positivo con negativo se vuelve neutro. ¿Listo? Entonces, esa es más o menos la composición de un átomo, ¿no? Entonces recordemos que es la unidad más básica o más pequeña que puede tener un elemento químico, lo cual sería pues la materia, ¿no? Bien, vamos a avanzar. Entonces, algunas formas en las que se pueden explicar los átomos es a través de las teorías atómicas. ¿Y alguien ha escuchado hablar de las teorías atómicas? Resulta que las teorías atómicas es una forma de explicar o de describir la composición de la materia a través del modelo atómico y a través de la historia. Entonces, inicialmente se proponían o se propusieron diversas formas de entender los átomos, pero poco a poco, pues estos modelos fueron evolucionando desde ideas muy filosóficas o muy primitivas en la antigüedad hasta pues el modelo que hoy conocemos, que es el mecánico cuántico, que es el modelo moderno. ¿Listo? Entonces vamos a verlas cada una en profundidad.
Bien, inicialmente tenemos esta primera lámina en donde observamos esa primera forma en la que se trató de explicar el átomo y fue a través de los orígenes filosóficos. Recordemos que antiguamente o en la antigüedad todo se trataba de filosofía. Entonces, ¿alguien sabe qué es la filosofía? ¿Alguien sabe qué es la filosofía o entiende qué es filosofía? Resulta que la filosofía es la forma en la que las personas o estos grandes autores se dedicaban, académicos, estudiosos, se dedicaban a estudiar, a observar de manera racional cualquier problema sobre el conocimiento. Y entonces la palabra directamente de filosofía traduce amor a la sabiduría. Entonces de ahí viene toda esta era filosófica que se levantó sobre estos años. Entonces se creía que filosofía venía de pensar, pero no de pensar muy someramente, sino de pensar racionalmente y tratar de explicar la profundidad. Entonces de ahí tenemos cuestionamientos como la epistemología, en donde trata de explicar a profundidad cuál es la razón de ser, cuál es la base fundamental de todas estas, de todos estos problemas u observaciones que se, se presentaban en la vida cotidiana. Entonces, inicialmente los átomos tuvieron, o esas teorías atómicas tuvieron sus orígenes en la filosofía. Y entonces ahí hablamos de Demócrito cuando presentó a un átomo indivisible. Entonces, desde allí viene la palabra indivisible, donde Demócrito decía que los átomos eran indivisibles, que no se podían dividir. Que esto lo dijo él a partir o en los años 460 antes de Cristo. Entonces ahí fue donde se presentó este modelo de átomo indivisible. Entonces, más o menos cómo se veía ese modelo. Entonces vamos a mirar, dice Demócrito, el filósofo griego propuso una idea revolucionaria. Él dijo que la materia está formada por partículas eternas. Entonces, estas eran las características principales del átomo de Demócrito, que más o menos, uy, no, espera, esto me está quedando horrible, que más o menos se vería así. Déjenme y lo dibujo por acá. Ujú, acá. Que más o menos se vería así. Entonces, un átomo, voy a tratar de dibujarlo. No, no, no. Ajá, así. De esta manera se vería el átomo que propuso o planteó Demócrito. Entonces él decía que era eterno, que era indivisible, o sea, que era tan pequeño que no se podía dividir y además que era invisible. O sea, yo acá lo coloqué de rojo, pero él pensaba que era invisible. Entonces, que era algo que no se podía ver. Recordemos que para ese momento de la historia, o sea, para el año 460 antes de Cristo, no había forma en la que se pudiera tratar de observar la materia y mucho menos esas composiciones microscópicas o minúsculas de la materia. Entonces, además, él dijo que era indivisible, que no se podía dividir, que era eterno, o sea, que duraba para siempre y que era invisible. Estas partículas las denominaron o les colocaron el nombre de átomos y al interior no tenían estructura interna. Entonces dijeron que eran sin estructura interna, o sea que simplemente era así como una composición sólida y ya. Su concepto se basaba únicamente en el razonamiento lógico, recordemos, el pensar, la epistemología del porqué de las cosas, y filosófico, y no en experimentación científica. Entonces vuelvo y les reitero que la ciencia se trata de la experimentación científica y lo que nosotros hoy conocemos como el método científico. Esto es muy importante. El método científico es la forma en la que yo puedo hacer ciencia, siempre. Entonces, el método científico tiene una serie de pasos que ya los hemos visto en videos en clases anteriores y a través de ellos es que yo puedo hacer ciencia, ¿sí? A través de la observación, de la experimentación, de llevar a cabo hipótesis, de planteamientos, de investigación, de pregunta de problema. Todo eso se puede hacer a través del método científico.
Pero en este caso, para ese año, Demócrito no utilizaba pues la experimentación científica, sino solamente el pensamiento. Ellos se dedicaban a pensar, eran grandes mentes. Dice, a pesar de sus limitaciones metodológicas, esta idea sentó las bases conceptuales para toda la teoría atómica posterior. O sea, a partir de esto, que no fue directamente experimentación científica, se basaron o se hicieron pues la primera base o el primer modelo atómico. Entonces, si ustedes buscan o tienen la posibilidad de mirar aquellos modelos atómicos, van a comenzar siempre desde Demócrito, porque a partir de ahí fue que se comenzaron a observar o que se le comenzó a prestar atención a los modelos atómicos, a cómo era el átomo y cómo se podía tratar de explicar el átomo. Continuamos para el año 1803. Mire que avanzamos mucho, yo diría que bastante, desde el año 400, que fue antes de Cristo, Demócrito, si hiciéramos una línea de tiempo, 400 AC, antes de Cristo, hasta después de Cristo, 1803. Entonces fue una década bastante grande, un tiempo bastante amplio, en donde llega este señor Dalton y propone una nueva reforma sobre esa primera teoría atómica que planteó Demócrito. Entonces, Dalton ya pensaba un poquito más acerca del proceso de la ciencia y la experimentación del proceso científico. Y para 1803, él dio esa primera teoría científica, en donde formuló eh, todos sus conceptos o sus prehipótesis o sus hipótesis basados en evidencia experimental, en donde él propone que los átomos eran indivisibles, al igual que Demócrito, e iguales dentro del mismo elemento. Entonces él dijo, además, que Demócrito había planteado que eran indivisibles, invisibles y además eran eternos. Dalton llega diciendo, bueno, sí son indivisibles, pero además eh, tienen lo mismo en el centro. Entonces, más o menos el átomo, vamos a tratarlo de dibujar acá, así. El átomo de Dalton se vería más o menos así. Ya les. ¿No? Entonces, de esta manera más o menos se veían esos primeros teorías o experimentaciones o modelos experimentales de los modelos atómicos o de las teorías atómicas. Listo, posteriormente, él introdujo el concepto de los compuestos que se forman por las combinaciones. Entonces él dijo que si era un átomo, por ejemplo, de hidrógeno, iba a ser, ay, acá, si era un átomo de hidrógeno, solamente lo de adentro, la composición iba a ser hidrógeno. Si era un átomo de carbono, entonces toda la composición iba a ser de carbono. Si era un átomo de hierro, toda la composición iba a ser de hierro. Y por combinaciones, ajá, que los compuestos se formaban a través de estas combinaciones de los elementos o de un átomo en proporciones numéricas simples y bien definidas. Pero este modelo, pues para su época era bastante bien explicado, pero aún así no tenía algunas limitaciones y es que no conocía la existencia de las partículas subatómicas, o sea, lo que tenía por dentro del átomo, para él era una incógnita. Para él era una incógnita porque pues no había en ese momento la forma de tratar de observar el átomo en su estructura interna o las partículas subatómicas para poder tratar de entenderlo un poquito más a profundidad.
Continuando con el siguiente modelo que nos corresponde, es la teoría del modelo atómico de Thomson. Resulta que este señor se fue mucho más hacia la parte gourmet. Bien, continuando con la forma en la que Thomson proponía su modelo atómico, y es que resulta que él decía que el átomo era completamente, sí era divisible, que era completamente positivo, o sea, su carga era completamente positiva, que sería toda la región roja, pero que adicionalmente dentro de ese átomo existían unas cargas negativas que estaban incrustadas como un pudín de pasas. Entonces él lo comparó ya muy gastronómicamente como una torta que tenía uvas pasas y esas eran las cargas negativas. Entonces él decía, perdón, él decía que tenía protones, que sería pues, su carga positiva, que era toda la composición del átomo, pero que adicionalmente tenía unas incrustaciones de electrones que tenían cargas negativas. Entonces, hasta este momento no se creía, pues, en sí el concepto de los protones, pero sí se llegó a hablar de los electrones. En este modelo se trató de explicar inicialmente ese primer modelo de electrones y cómo se podrían comparar a una incrustación de pasas en un pudín. Continuamos con la teoría de Rutherford y el núcleo atómico. Entonces, Rutherford pensaba que el átomo pues tenía un núcleo central denso y que adicionalmente estaba cargado positivamente, donde se concentraban en este núcleo central la mayor parte de la masa y los electrones giraban a su alrededor en un espacio vacío. Entonces él más o menos, vamos a tratar de ejemplificarlo acá, él lo planteó de la siguiente manera. Entonces este era el modelo, no, espera, vamos a darle rojo. Este era el modelo que él planteaba, Rutherford. Él decía que sí había un núcleo central, que sí había un núcleo central acá y que adicionalmente en el núcleo existían unas cargas, verlas en otro color en blanco, unas cargas positivas unas cargas positivas y adicional a esto, en la parte superficial existían unos electrones con cargas negativas. Voy a tratar de hacerlos así. Unos electrones con cargas negativas. Esto en la superficie. O sea, electrones con cargas negativas en la superficie y que en el centro o al interior del átomo todo estaba con carga positiva. Ujú. Todo era con cargas positivas. Eso era el interior del átomo. Listo, este fue el modelo que planteó Rutherford hacia el año 1911. Entonces vemos que vamos avanzando a partir del tiempo y vamos observando cómo esas teorías, esos modelos van agarrando forma. Para que Rutherford postulara este núcleo atómico, este modelo del núcleo atómico, o sea que el átomo sí tenía un núcleo, él hizo experimentos en una lámina de oro. Entonces, para ese momento, él bombardeó una fina lámina de oro con partículas alfa, estas son partículas infrarrojas, esperando que todas pasaran directamente. Pero hubo pues unas desviaciones inesperadas y algunas partículas de estas se desviaron drásticamente o dramáticamente, indicando la existencia de algo denso y positivo hacia el interior del átomo. Entonces ahí fue donde él se dio cuenta que todo el átomo o tenía una región hueca y que solamente existía masa en la parte superficial del átomo y en la parte interna del átomo. De resto era algo hueco. Entonces, por esa razón, él pudo postular su modelo. Él finalmente concluye que el átomo tiene un núcleo pequeño, denso y positivo, con electrones orbitando alrededor de su espacio. Esto pues trajo consigo la revolución científica en donde el átomo es mayormente espacio vacío
pero no estaba explicada la estabilidad de los electrones ni la órbita que ellos hacían, sino simplemente decía, existe un núcleo y existe una parte superficial. En el núcleo hay masa definida y en la parte superficial también existe masa definida, pero hasta ahí llegó él con su teoría. Bien, posteriormente avanzamos, pasamos al modelo de Bohr. El modelo de Bohr plantea lo siguiente. Él dijo que los electrones giraban alrededor del núcleo en órbitas circulares de energía específica. Entonces él ya planea ahí las órbitas y que solo se permitían ciertas órbitas y el electrón no perdía energía mientras estaba dentro de ellas. Entonces para el modelo de Bohr, él más o menos lo pintó de la siguiente manera. Vamos a tratar de ejemplificarlo. Entonces él dijo que existía un núcleo central, al igual que sus compañeros, que el núcleo estaba compuesto por unos protones o unas cargas positivas, que sería calor rojito, pero que sumado a esto existía unas órbitas o unas elipses que estaban alrededor me quedó torcido, que estaban alrededor del núcleo, varias, no solo una, que estaban alrededor del núcleo y que apoyaban la distribución de otras subpartículas llamadas electrones. Entonces, hasta ahí vamos construyendo este modelo atómico, entonces que había masa en el núcleo, en las órbitas, pero no en toda la región de la órbita, sino que habían unas zonas que eran de fácil orbitación. Este modelo fue planteado hacia 1913 y en el cual Bohr incorporó pues esta teoría cuántica al modelo atómico, explicando la estabilidad de los electrones, que los electrones no simplemente giraban al azar en la posición que ellos quisieran, sino que ellos seguían unas determinadas o unas órbitas definidas. Entonces este electrón solamente va a girar en esta línea, este otro electrón va a girar en esta línea y no se va a poder chocar con los demás y así sucesivamente. Entonces él habló de unas órbitas fijas en donde los electrones giraban en órbitas circulares con niveles de energía. Cada nivel de energía era diferente al nivel anterior. Entonces se iban llenando o aumentando los niveles de energía específicos y cuantizados. Entonces no eran niveles de energía al azar, sino que cada electrón tenía un nivel de energía específico. Para el poder hablar o realizar este gran aporte, tuvo que hacer experimentaciones con emisiones de luz. Entonces, la luz que se emitía cuando un electrón saltaba de una órbita de mayor energía a una de menor energía, explicaba estos niveles de energía específicos y cuantizados. También habló de la absorción de la energía, cómo los electrones absorbían energía específica para saltar a órbitas superiores. Y aún así, aunque el modelo fue bastante amplificado y acelerado para su época, tenía una limitación importante y es que este modelo funcionaba perfectamente para el hidrógeno, que es el hidrógeno se encuentra de esta manera en la tabla periódica con un símbolo con un símbolo H. El nombre pues es el hidrógeno, pero el número atómico es 1. Entonces es un número bastante inferior. La masa atómica también es de 1,0. Y funcionaba perfectamente para el hidrógeno, pero no explicaba átomos más complejos ni fenómenos cuánticos más avanzados. O sea, para el hidrógeno estaba súper bien. Pero ya cuando nos metíamos, por ejemplo, con el rutenio, que cambia un poquito, porque el rutenio, además de que no está dentro del mismo grupo, el rutenio tiene un número atómico de 44 y su masa atómica es de 101,1. Entonces ya para ahí se complicaba el asunto. Entonces por eso tuvo algunas limitaciones dentro de su modelo. Pero vamos a ver qué más sucedió. Posteriormente, Sommerfeld habló un poco acerca de la expansión del modelo que anteriormente Bohr había planteado, porque pues a él le pareció bastante bueno. Entonces, él dijo, no,
vamos a teñirnos a lo que dijo Bohr, sino que simplemente vamos a tratar de modificar. Y entonces Sommerfeld hizo una versión perfeccionada del modelo atómico de Bohr, en donde que el modelo atómico de Bohr estaba como sostenida sobre la propuesta de Arnold Sommerfeld en 1916. Y en este modelo él trató de explicar que las órbitas del modelo anterior eran elípticas, o sea que vamos a tratar de dibujarlo. Entonces acá, nuevamente, espérame, nuevamente tratamos de hacer el anterior. Entonces teníamos acá el núcleo. Ah, bueno, guiémonos con esta imagen. Teníamos acá el núcleo. Este sería el núcleo que tiene incrustaciones que son protones, que son cargas dentro del núcleo, y que ya no eran, entonces miren acá por favor, ya no eran órbitas redondas, sino que ahora eran unas elipses, órbitas elípticas, ¿sí? Entonces, de esta razón, o bajo esta razón, eran así. Entonces se trató como de establecer que sí se giraban alrededor del núcleo, efectivamente en órbitas, pero que pueden ser tanto circulares como elípticas, y que el núcleo atómico se ubicaba en uno de los principales focos del elipse. También habló acerca de los subniveles, estas fueron las órbitas elípticas y circulares. También habló acerca de los subniveles de energía, un poquito más detallado, en donde él postulaba que dentro de cada nivel de energía principal existían varios subniveles. Entonces ahí fue donde se conocieron los primeros conceptos acerca de los subniveles de energía. Y adicional a esto, y estos subniveles de energía pues tenían una carga más pequeña de energía a los niveles normales y que estaban definidos por un número cuántico llamado L, que es el número cuántico azimutal. Posterior a esto, él trató de explicar los espectros atómicos un poquito más complejos acerca de pues dependiendo de la parte relativista, donde contaba como la velocidad de algunos electrones, que podría ser más alta que otros, acerca de la velocidad de la luz, por la que se aplicaba pues la teoría de la relatividad. Y así, adicionalmente, pues él trató este número cuántico azimutal en donde especificaba los subniveles y niveles de energía. Entonces, estos subniveles llegaron a ser el P, el subnivel D y el subnivel F. Y pues el subnivel principal, que era el S. Este modelo representó un paso intermedio crucial hacia la mecánica cuántica moderna, que es el último modelo en el que hoy día estamos, preparando el terreno para los avances posteriores. Entonces vamos a observar el siguiente modelo. Posteriormente, vino un señor llamado Schrödinger y postuló el modelo mecano-cuántico. Este modelo fue propuesto por Erwin Schrödinger, en donde desarrolló una ecuación matemática que describía la probabilidad de encontrar electrones en diferentes regiones del espacio. Entonces, Schrödinger no se quedó simplemente con lo que le decían, sino que él dijo, bueno, vamos a tratar de organizar el modelo mucho mejor, pero vamos a mirar qué probabilidades tienen los electrones de encontrarse en las regiones en las que están orbitando. Él habló de los orbitales atómicos. Los electrones no seguían esas trayectorias definidas como se había propuesto en el modelo de Bohr, sino que formaban unas nubes de probabilidad llamadas órbitas específicas, y nuevamente se mencionan los subniveles SP, D y F. En este modelo pues se describió perfectamente el comportamiento hacia el año 1926 de esos electrones dentro del átomo. Entonces, ¿qué probabilidad tienen de encontrarse y de chocarse si llegara a suceder? Y pues él habló de un poquito de mecánica cuántica, en donde hablaba de la dualidad onda-partícula. Entonces, en esta dualidad onda-partícula, ¿qué comportamiento tienen los electrones dentro de
dentro de la partícula onda y los orbitales atómicos. Adicionalmente, él habló algo que era bastante poco conocido o poco entendible para ese momento de las nubes de probabilidad. Entonces, él habló de que unas nubes de electrones, de unas nubes de electrones en donde los orbitales se visualizaban como esas pequeñas nubes en donde se posicionaban los electrones para representar como la densidad de encontrar un electrón en un punto dado en el espacio. Ese modelo fue bastante bien aceptado y pues formó como la base fundamental para la química moderna, la física de materiales y la nanotecnología. Fue uno de los, también postuló adicionalmente pues su teoría, su ecuación, en donde utilizaba la matemática para describir el estado cuántico de un sistema atómico y predecir las propiedades de los electrones. Entonces, este fue un paso un poquito más complejo de lo que se conocía, pero eh, bastante, fue bastante acertado para lo que hoy día conocemos como el modelo mecánico actual. Entonces, en este modelo ya quedaron sentadas un poquito las bases de cómo, y es el pues, modelo actualmente más utilizado, o el modelo moderno más aceptado, ya que pues describía el comportamiento preciso del átomo o bueno, dentro de cada uno de sus subniveles. ¿Listo? Y cómo pues era el comportamiento, sobre todo de los electrones. El núcleo casi nunca tenía problema, pero sí el comportamiento de los electrones, porque muchos pensaban que los electrones en algún momento iban a chocar. Entonces recordemos, acá está el núcleo, en la parte, en las órbitas elípticas o circulares, se encuentran cada uno de los electrones y ellas cumplen o siguen un papel específico dentro de su órbita. Bien, vamos a mirar cómo se observan esos modelos de manera gráfica. Entonces acá tenemos en una imagen no tan nítida, pero ahí se alcanza a ver cuáles fueron aquellos modelos que se fueron postulando. Entonces a medida que iban pasando los años y se fueron apropiando y mejorando estos postulados. Entonces recordemos que partimos de un átomo una primera forma de átomo que era muy parecida a la que propuso John Dalton, pero que recordemos que no era observable ni explicable, y fue la que propuso el filósofo Demócrito. Entonces, Demócrito planteó ese primer átomo como divisible, perdón, indivisible, invisible y además eterno. Posteriormente vino John Dalton, muchos años después. Recordemos que Demócrito fue en el año 400 antes de Cristo, John Dalton ya después de Cristo en el año 1808, y él propuso esa nueva versión, esa mejorada versión. O sea, él trató como de volver a traer el concepto de átomo que se había apartado por muchos años y volverlo a traer para mejorar un poquito y decir que el átomo seguía siendo, que ya no era indivisible, sino que sí estaba o compuesto de, de mismos átomos iguales dentro de un elemento. Posteriormente vino John Thomson, en donde postuló su modelo de pastel de pasas, en donde sí todo el átomo como tal estaba formado por una carga positiva, pero que tenía incrustaciones de cargas negativas, como un pudín de pasas o el pastel de pasas. Posteriormente, el Rutherford con el modelo nuclear, en donde planteó a partir de que se plantea que si existe un núcleo definido, que en el núcleo hay masa y que en la parte superior exterior hay también masa, pero que la parte, el resto del átomo es completamente vacío. Pero Bohr después habló un poquito de los modelos y niveles de energía que cumplían los electrones. Entonces, lo que fue Rutherford, Bohr y Schrödinger trataron de explicar cómo organizadamente de uno al otro se iban moviendo esos electrones sin necesidad que hubiera caos dentro o entalpía dentro
dentro de los modelos atómicos o dentro del átomo. ¿Listo? Entonces, con este último modelo de la nube de electrones de Erwin Schrödinger, es que hoy día conocemos pues a los átomos. Se ha ido perfeccionando un poco, pero sigue siendo pues el mismo principio. Entonces, si miramos acá, podemos encontrar explicadas cada una pues de las teorías atómicas que se fueron postulando, desde la más antigua, que fue John Dalton, hasta la actual. Listo. Bueno, si observamos acá, en la actual aparece otra, otra forma en la que se postuló un modelo nuevo basado en el modelo de Schrödinger, que es el modelo de Heisenberg, en donde se hablaron por primera vez de las ondas de materia y cómo se podían, a nivel de el tiempo, cómo se podía o cómo se podía establecer que el átomo tenía pues ese pequeño núcleo cargado positivamente y que estaba rodeado de una región de electrones suficientemente eh, con una carga contraria para que se volviera un átomo neutral. Y nuevamente se hablaron de los subniveles de energía, cómo se iban llenando a partir de la mecánica cuántica. ¿Qué impacto tiene conocer las teorías y modelos atómicos? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer esas teorías atómicas? ¿Qué creen ustedes? Resulta que las teorías atómicas, o bueno, conocer las teorías atómicas es fundamental en nuestra vida, porque pues a partir de ahí podemos comprender cómo fue, recordemos que hablamos de la composición de la materia, tratar de explicar la materia y eso es a todo lo que se expone la química. Tratar de explicar esas relaciones, reacciones químicas, desarrollando tecnologías en nuevos campos, como por ejemplo la medicina, la industria o incluso la biología. Entonces, todas estas aplicaciones forman el fundamento de la química y nos permite entender el por qué los átomos son diferentes, por qué hay elementos de maneras específicas, por qué se unen de distintas maneras para formar esos compuestos, por qué también de alguna forma se puede tratar de comprender el universo para interpretar la composición, la estructura y la transformación de la materia dentro del universo. Adicionalmente, dentro de la ciencia y la tecnología, nos permite diseñar materiales con propiedades completamente específicas, como para el caso de la industria farmacéutica o la petroquímica. Entonces, si miramos acá en la diapositiva, tenemos cuatro ejemplos importantes de aplicaciones e impactos actuales que nos permiten que las personas en la antigüedad, que estos grandes aportantes científicos y filósofos nos hayan dejado como legado, porque gracias a esos avances hoy se conocen, pues hoy se conocen avances mucho más grandes que anteriormente. Entonces, en la tabla periódica para la comprensión atómica, todos estos avances permitieron organizar los elementos según su estructura electrónica, procediendo, precediendo propiedades químicas. Por aquí alguien está intentando entrar. Ya, el resto se desconectó. En la nanotecnología también, para la manipulación de átomos individuales, para crear materiales con propiedades extraordinarias y para transmitirlo a aplicaciones revolucionarias. Por ahí hace unos días, hace unas clases anteriores, uno de los chicos me hablaba acerca de las bombas nucleares. Y sí, también para eso es necesario. Miremos acá la energía nuclear. Y miren que esto de las bombas nucleares no es algo nuevo, sino que es algo que ya se ha venido trabajando, la humanidad ha tenido bastante tiempo, ¿no? Que han habido diversos desastres nucleares a partir de la mala, poca o
baja manipulación según el conocimiento que se tenga. El conocimiento del núcleo atómico hizo posible tanto la energía nuclear, alguien está intentando entrar y no me deja admitirlo, como importantes aplicaciones médicas. Y finalmente, la medicina moderna. Resulta que desde los diagnósticos por imagen hasta las terapias dirigidas, la física atómica ha transformado la medicina contemporánea. Entonces, si hoy, por ejemplo, vamos a hacernos una radiografía o una ecografía, es a través de todas estas partículas atómicas que se han podido estudiar a lo largo de los años. Entonces, el átomo es un universo en miniatura. Entonces, acá tenemos un modelo atómico aceptado en el que nosotros concebimos el átomo y la idea es que continuemos en una búsqueda continua, perdón, desde la filosofía griega hasta la mecánica cuántica, la teoría atómica refleja la incansable búsqueda continua humana por comprender la naturaleza fundamental de la materia. Entonces recordemos que el mundo de hoy se constituye a partir de los diversos interrogantes que se plantearon en la antigüedad. Entonces fue gracias a esos interrogantes, esas preguntas y esas formas de concebir la vida que se pudieron llevar grandes avances científicos. También la evolución constante. Cada modelo científico superó las limitaciones del anterior. Entonces, si vemos cada uno de los modelos, se fue perfeccionando en el tiempo y era mucho más complejo. Entonces, acá hablamos de mayor complejidad que el inicial que tenía pues menor complejidad. Pero también planteó nuevas preguntas fascinantes sobre el universo microscópico. Entonces, cómo nosotros tratamos de comprender lo que hoy día conocemos, pero que también hay un mundo microscópico nuevo para nosotros. Y finalmente, pues el despertar del futuro prometedor. En la física de partículas, en las nuevas investigaciones cuánticas, nos prometen descubrimientos que seguirán transformando nuestra visión del átomo y la realidad misma. O sea, esto es algo, todo lo que es ciencia es algo que no se detiene nunca. Entonces, cada día se están haciendo nuevos avances científicos, cada día se están descubriendo nuevas cosas a través o a partir de problemáticas que se van levantando en el mundo o en diferentes partes de la sociedad. Listo. Entonces, hasta este momento terminamos este subtema acerca de la comprensión del átomo y sus modelos atómicos. Entonces, ¿cómo fue la historia del átomo? A partir de este momento vamos a continuar viendo otro subtema que es la tabla periódica. En clases anteriores yo les había colocado la consulta, la tarea o el trabajo en casa de consultar qué es la tabla periódica, cómo estaba constituida la tabla periódica, cómo puedo leer la tabla periódica, de qué me sirve la tabla periódica. Entonces, mm, ¿alguien hizo la consulta o quiere hablar acerca de eso? ¿Nadie? Bien. Entonces resulta, vamos a mirar, vamos a ir a este link. Déjenme y ya se los compro. Bien, por favor me confirman si se ve el video y si lo pueden oír. Voy a tratar de colocarlo. Bienvenidos a mi canal Química Divertida. Pregunto, ¿si lo pueden oír y lo pueden visualizar correctamente?
Antes de empezar, no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Hoy exploraremos la increíble historia de uno de los mayores logros de la ciencia, la tabla periódica. Todo comenzó con los alquimistas, quienes buscaban convertir metales en oro. Aunque no tuvieron éxito, identificaron elementos como el oro, la plata y el mercurio. En 1789, Antoine Lavoisier clasificó 33 elementos basándose en sus propiedades químicas, marcando el inicio de la organización científica de la materia. En 1811, el químico sueco Jöns Jacob Berzelius introdujo un avance clave, la nomenclatura química moderna. Fue el primero en usar símbolos para representar los elementos, basándose en las iniciales de sus nombres en latín. Por ejemplo, el hidrógeno es H y el oxígeno es O. Este sistema sigue siendo la base para identificar elementos hoy en día. Más tarde, en 1829, Johann Wolfgang Dobereiner propuso la ley de las tríadas, observando que ciertos elementos podían agruparse en tríos con propiedades similares. Aunque limitada, su idea fue un paso crucial hacia la tabla periódica moderna. En 1864, el químico inglés John Newlands propuso la ley de las octavas. Observó que, al ordenar los elementos por su masa atómica, las propiedades se repetían cada 8 elementos, como las notas musicales en una octava. Aunque algunos científicos no aceptaron su idea al principio, la ley de las octavas representó otro paso importante para encontrar patrones en los elementos químicos. A mediados del siglo XIX, dos científicos trabajaron en paralelo en el desarrollo de la tabla periódica: Dmitri Mendeleev, un químico ruso, y Lothar Meyer, un químico alemán. En 1869, Mendeleev creó la primera tabla periódica, organizando los elementos por su masa atómica e identificando patrones periódicos en sus propiedades. Lo más impresionante fue que dejó espacios vacíos, prediciendo la existencia de elementos aún no descubiertos, como el galio y el germanio. Lothar Meyer, por su parte, también desarrolló una tabla basada en masas atómicas y propiedades, pero fue Mendeleev quien publicó primero su trabajo, logrando mayor reconocimiento. A pesar de esto, las ideas de ambos fueron fundamentales para la tabla moderna. En 1913, Henry Moseley descubrió que los elementos debían organizarse según su número atómico, no solo por su masa. Esto resolvió inconsistencias en la tabla de Mendeleev y sentó las bases para la tabla moderna. Más tarde, los gases nobles, como el helio y el argón, se añadieron a la tabla, formando una nueva columna. En el siglo XX, Glenn Tex Seaborg realizó aportes fundamentales. Descubrió elementos transuránicos, con más de 92 protones, refinó la tabla al colocar los lantánidos y actínidos en filas separadas. Y fue clave en la creación de elementos artificiales como el plutonio y el americio. Su trabajo revolucionó nuestra comprensión de la tabla periódica. La tabla periódica ha seguido evolucionando. Hoy en día, incluye configuraciones electrónicas que explican cómo interactúan los elementos. Actualmente, la tabla periódica tiene 118 elementos organizados con precisión. Es una herramienta indispensable para la ciencia y la tecnología. Como ves, la tabla periódica no es solo un gráfico, es el resultado de siglos de esfuerzo e ingenio. Desde Berzelius y su nomenclatura, pasando por Dobereiner, Mendeleev, Meyer y Seaborg, cada paso fue esencial para llegar a la tabla que conocemos hoy. ¿Te gustó este viaje? Listo, entonces así como vieron o pudieron observar dentro del video que les proyecté, la tabla periódica ha tenido varios avances. Entonces, desde la antigüedad, desde que fueron pues su primer descubrimiento, que trataron de agrupar esos primeros elementos que se descubrieron a partir de las propiedades físicas y químicas que tenían cada uno de ellos. ¿Listo? Vamos a continuar con este tema. Por favor, salimos de esta grabación y volvemos a ingresar porque ya se va a vencer. Bien, continuando con la clase, como podemos observar en el video que les compartí hace un momento, la tabla periódica ha tenido muchos aportes desde su primer descubrimiento, en donde se fueron agregando poco a poco los diferentes elementos que se iban descubriendo.
Pero en sí, ¿qué es la tabla periódica? Entonces resulta que la tabla periódica es pues una tabla en donde, como un cuadro, un recuadro, en donde se trataron de organizar a modo de tabla los diferentes elementos químicos que se iban descubriendo, según el número atómico, la configuración electrónica, el peso, eh, el peso atómico o la masa atómica, los símbolos, los nombres, los grupos o incluso los periodos, con todas estas, agrupando todas estas propiedades químicas recurrentes para poderlos clasificar de una manera mucho más organizada y predecir cómo iba a ser el comportamiento de los elementos, como por ejemplo la reactividad, la densidad, si es un metal o es un gas, y pues además toda esta organización permitió identificar si era crucial de entender o no y cómo se formaban pues las sustancias químicas y los compuestos a partir del diseño de cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a ir a ver acá cómo se ve, ok, cómo se ve la tabla periódica al día de hoy. Entonces, acá les voy a compartir una tabla periódica actual. Compartir. También les voy a dejar el link dentro del chat para que ustedes puedan ver una tabla periódica, cómo se ve. Ahí ustedes pueden ingresar al chat y revisar cómo se ve una tabla periódica. Esta es una animación de Google en donde pues explica claramente cómo es la tabla periódica hoy día. En el video nos hablaban que son 118 elementos y sí es correcto. Y cada uno de estos elementos, acá ustedes en la parte baja pueden encontrar, pues, es una tabla 3D, es de un recurso de Google, pero pueden encontrar cuál es cada una de las propiedades o a qué grupo pertenece dependiendo de los colores. Entonces, por ejemplo, el orgánico o el organésson, que es el último elemento de la tabla periódica con un número atómico de 118, pertenece, buscamos el gris. Entonces, si miramos acá, pertenece a un grupo que tiene propiedades químicas desconocidas. O sea, hasta el momento no se ha podido definir exactamente cuál es. Pero si está acá dentro de estos, o en esta posición, si miramos esta posición que son los rojos, acá sería, no, rojos no, es como un rosado fucsia, que sería esta posición, que son los gases nobles. Entonces está el helio, que todos son los gases nobles, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el oganeso, que por sus terminaciones on se pretendería que también fuera un gas noble. Listo, y por sus propiedades. Seguimos mirando y vamos trasladándonos por cada uno de ellos. Vamos, por ejemplo, a los morados, que son los metales de transición, en donde encontramos el escandio, el itrio, el titanio, el circonio, hafnio, el rutherfordio. Hay unos elementos que son fáciles de entender, por ejemplo, este fue de Rutherford, quien lo descubrió, y tiene una configuración electrónica de 104. Seguimos mirando el vanadio, el niobio, el tantano, y todos, y muchos más que de pronto, unos son conocidos y otros no tanto, por ejemplo, el molibdeno, el cobalto, hierro, manganeso, cromo, níquel, cobre, zinc, son muy conocidos y otros no tanto. Acá conocemos dos elementos que sí estamos acostumbrados a oír, que son la plata y el oro. Entonces, ustedes pueden observar dentro de la tabla periódica, se van a encontrar varias cositas. Vamos a tomar ejemplo el oro. Entonces, el oro lo vamos a encontrar en la posición número 79, si ustedes lo pueden ver aquí. Este número me va a indicar la posición en la tabla periódica, pero también me va a indicar el número atómico. Entonces, el número atómico generalmente se expresa así como una Z, que es el número atómico, y significa el número total de protones. Y si sabemos que son átomos neutros, por lo tanto, me va a indicar la misma cantidad de electrones que va a tener en la superficie. Protones en el núcleo, electrones en la superficie.
¿Qué otra cosa podemos encontrar? El nombre del elemento y el símbolo. El símbolo está compuesto por una letra mayúscula y por una letra minúscula. Puede tener una sola letra, sí, y si es una sola letra, va la primera va en mayúscula. Puede estar compuesta de dos. Si, por ejemplo, miramos este H2O, no es que sea el H2, perdón, el HO un elemento, sino que está conformado por hidrógeno y por oxígeno. El oxígeno está en la posición número 8 de la tabla periódica y pertenece a los no metales reactivos, al grupo de los no metales reactivos. ¿Listo? Entonces, de esa manera se van presentando. Entonces, si miramos acá, símbolo del oro, AU. El oro fue uno de los primeros metales puros que usaron los humanos, fue también uno de los primeros en descubrirse. La masa atómica, que sería lo que nosotros llamamos peso, ¿cuál es la densidad de ese metal? ¿A qué temperatura se funde y a qué temperatura ebullice? La fusión es cuando comienza a derretirse y que usan, por ejemplo, las personas que funden el oro para hacer joyería y la ebullición es cuando comienza a hervir. ¿Listo? Entonces esas son las propiedades que ustedes pueden consultar en este enlace que me pareció muy chévere y por eso pues se los comparto. Vamos a seguir mirando qué más podemos encontrar. Entonces, otros que son conocidos, en primera posición tenemos al hidrógeno. En el hidrógeno encontramos que es un no metal reactivo que hace parte de este grupo de los azules, que son los no metales reactivos. Miren cómo está, quiero que vean acá cómo está el átomo. Me encanta esta imagen, o sea, esta proyección, porque nos describen cómo se podría ejemplificar el átomo. Entonces, si yo les decía, por ejemplo, acá con el oro, que teníamos 79 electrones, mírenlos acá todos girando, si los pueden apreciar. Ustedes los ven, están acá girando, miren estas órbitas, ahí hay 79 electrones. Y en el núcleo también hay 79 protones. Ahora vamos a cambiar y vamos a irnos para el hidrógeno. Entonces en el hidrógeno ya tenemos algo muy diferente. Si miramos, el hidrógeno tiene posición 1 y por lo tanto número atómico 1. Miren el 1 me va a indicar cuántos electrones, el 1 de Z, el número atómico, cuántos electrones tiene y cuántos protones tiene. Z es igual al número de protones, pero como sabemos que es un átomo neutro, va a tener la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de neutrones. Si miramos acá, tiene un electrón, por lo tanto va a tener un protón. El símbolo del hidrógeno es H, la masa atómica, la densidad, a qué temperatura, mire que acá es negativa, a qué temperatura se funde y a qué temperatura hierve o ebulle. Vamos a continuar con otro que es bastante bien conocido que tenemos y es el carbón. El carbono también hace parte de los no metales reactivos, tiene una posición de 6 dentro de la tabla periódica. El símbolo atómico es C de carbono, C mayúscula. Recordemos que la primera letra mayúscula, como tiene el número atómico 6, va a tener por lo tanto 6 electrones orbitando alrededor del núcleo y va a tener en su núcleo 6 protones. Entonces, si ustedes pueden contar ahí, a medida que van girando, pueden encontrar 6 electrones que están en verde. Listo. Otro bien conocido, otro elemento de la tabla periódica bastante bien conocido es el calcio. Necesitamos el calcio para todo, incluso para poder sobrevivir. Lo consumimos, sí, lo tenemos en nuestros huesos, en nuestros dientes. Resulta que el calcio tiene un símbolo de elemento químico que es la C mayúscula y la A. Pero el calcio es un alcalino terreno. Entonces ya hace parte de otra composición dentro de la tabla periódica, dentro de otro grupo, dentro de la tabla periódica, que en este caso lo señalan como color rojo. Estos metales alcalinoterreos son pues un grupo que se encuentra dentro de la columna número 2 y pues ejemplifican metales como el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio.
Dentro del número atómico encontramos que el calcio tiene 20 electrones. Si ustedes lo pueden ver acá, van a ver 20 electrones, acá lo estoy haciendo girar, 20 electrones en la capa superficial de las órbitas. Vean que las órbitas pueden ser circulares o elípticas, dependiendo de cómo se observen. Y al mismo tiempo, como es un átomo neutro, todos los átomos de la tabla periódica son neutros, por lo tanto van a ver la misma cantidad de electrones que de protones. ¿Sí? Acá está la temperatura de fusión y de ebullición y la densidad en estado líquido al punto de fusión. Bien, vamos con otro que bien conocido es la sal. La sal hace parte acá lo tenemos, metales alcalinos, que es el grupo azul celeste. Entonces, son metales alcalinos pertenecen al grupo del litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Dentro de los metales alcalinos encontramos a este sodio que tiene la posición número 11 con 11 protones, 11 electrones dentro de su capa superficial de electrones. Este compuesto del sodio es muy común, es el cloruro de sodio. Dentro del cloruro de sodio, que es la muy bien conocida sal de mesa. El símbolo es una N mayúscula y una A minúscula. La masa atómica es de 22,9897 unidades. La densidad la tenemos acá en estado líquido y la fusión es la temperatura a punto de fusión y de ebullición. Bien, seguimos mirando qué otros grupos nos faltan. Mire, cada vez que yo selecciono uno se marca y acá se van moviendo alcalinos térreos, seguimos metales de transición, después continuamos con metal posttransicional, después seguimos con los metaloides, los que casi son metales, pero les falta un poco. Los metales no reactivos, los que no reaccionan, los gases nobles, seguimos con los que están abajo. Bueno, acá hay algo importante que tengo que mencionarles para que ustedes de una vez sepan. Mire, a partir de este momento, miren acá. Miren este número. Entonces, vamos en orden. Uno, dos, el del frente, después tres, luego cuatro, luego cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Este sería pues los podemos ir mencionando acá por los grupos que se marcan, grupo uno, grupo dos, grupo tres, grupo cuatro. Esto sí le hizo falta en la animación, pero pues se los estoy contando acá. Grupo seis, grupo siete, grupo ocho, grupo 9, 10, 11, 12. Después continuamos acá con el grupo 13, 14, 15, 16, 17 y finalizamos con el grupo número 18. ¿Listo? Esta forma son los grupos, pero también existen los periodos. Entonces, los grupos van así de manera horizontal, perdón, vertical. Pero existen los periodos que van a ir de manera horizontal. Ya los vamos a ver. Los periodos se denominan o se nombran verticalmente. Entonces tenemos el helio y el hidrógeno que hacen parte del periodo uno, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, 5, 6 y 7. Hasta ahí terminan los periodos. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué pasa con estos? ¿Por qué no los colocan? Resulta que estos son, el periodo hacen parte del periodo 6 y del periodo 7. Entonces ellos se van a ir organizando a medida que se van posicionando. Vamos a cambiar de color para no confundirlos. A medida que se van posicionando. Pero miren acá, uno, el uno y el 2 se ubican en el periodo uno y pues en los diferentes grupos, en el uno y en el 18. ¿Sí? De manera horizontal y vertical. Miren acá, el número 3, el puesto número 3, 4, 5 hasta el 10 se ubican en el periodo número 2. Después, desde el 11 hasta el 18 se ubican en el periodo número 3. Desde el 19 hasta el 36 se ubican en el periodo número 4. Desde el 37 hasta el 54 se ubican en el periodo número 5.
desde el 55 hasta el 57, y acá hay lo que les voy a explicar. Resulta que el 57 tendría que posteriormente pasar al 58, pero estos fueron elementos que se descubrieron mucho tiempo después, entonces fue un anexo que tuvo que hacerse a la tabla porque dentro de esta posición o aquí en este grupo, antes, después del lantano y antes del hafnio, tenían que haber estos otros elementos. Entonces se metieron prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 elementos nuevos dentro de esta fila, dentro de estas dos filas, en el periodo 6 y en el periodo 7. En estas dos se ingresaron estos nuevos elementos que hacen parte o pertenecen a esta sección. ¿Listo? Entonces seguía 58, después 59, 60, 61, 62, hasta el 71 y posteriormente sigue este 72, 73. Es como si esta sección fuera acá muy reducida, pero acá la amplían. Lo mismo acá. El 89 pasa al 90, que sería el actinio hasta el torio, y cuando termina en el laurencio pasa al rutherfordio. Y finalmente, este que sí sería el último elemento de la tabla periódica perteneciente a la posición número 18 dentro del grupo y el periodo número 7. ¿Listo? Hasta ahí hay claridad, ¿verdad? Bien, ahora les voy a compartir. Ya les envié este link para que ustedes lo tengan, pero ahora les voy a compartir. Déjenme ir reviso acá. Video, pero no me carga. Vaya, ahora sí. Compartir el sonido. Listo, ahora sí les comparto el video que vamos a ver de la explicación de la clasificación de la tabla periódica. Entonces, por favor, si no oyen, me confirman. La tabla periódica es la representación gráfica de todos los elementos, ordenados de manera creciente según sus números atómicos. Comencemos con los grupos y los periodos. Los grupos son las columnas de la tabla. Para eso, comprendamos primero qué es una columna, la cual se define como una hilera vertical de celdas. Es por eso que la primera columna, que abarca todos estos elementos, representa el grupo 1. La siguiente columna es el grupo 2, y así sucesivamente hasta llegar a la columna 18. Entonces, es correcto decir que hay 18 grupos. Cabe mencionar que todos los elementos que se encuentran en un grupo tienen propiedades químicas muy similares. Los periodos son las filas de la tabla, que son las hileras horizontales. La fila número 1, que comprende desde aquí hasta aquí, sin importar que existan espacios entre cada elemento, representa el periodo 1. La fila siguiente es el periodo 2. Este es el periodo 3, periodo 4, periodo 5. El periodo 6 tiene una peculiaridad, que no solo los elementos de la fila 6 pertenecen a este, sino que también estos elementos de la parte inferior, ya que originalmente la tabla periódica luce así, pero para no hacerla tan larga, lo más habitual es representarla como hasta ahora la conocías. Sucede lo mismo con el periodo 7. Todos estos son los elementos que pertenecen a este grupo. Empezamos con las clasificaciones. Los primeros son los metales alcalinos, y en total son 6. Inician en el litio y terminan en el francio. Estos son metales brillantes, blandos y altamente reactivos a temperatura y presión estándar. Algunas de sus aplicaciones son las baterías de tu móvil, en el caso del litio, y en desodorantes, en el caso del sodio.
Seguimos con los alcalinotérreos. Son todos los elementos del grupo 2, o sea, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos, pero menos reactivos que los alcalinos. Usualmente, el calcio se usa para la producción de cemento, el magnesio en la pirotecnia, solo por mencionar algunos. Ahora, los metales de transición. Son todos los que se encuentran del grupo 3 al grupo 12, como lo puedes ver a continuación. Te será fácil recordarlos, ya que se encuentran en la parte central de la tabla. Podemos destacar al cromo, al hierro o el cobre. Estos tienen una elevada dureza. Sus puntos de ebullición y fusión son altos, además de ser buenos conductores de calor y electricidad. El principal uso de estos elementos es para formar acero, el cual es una aleación y se utiliza en la construcción de estadios, puentes, edificios, etc. Si el video te está gustando, solo recordarte que me regales un like, te suscribas al canal y actives la campanita, lo cual me ayuda mucho y se te agradece aún más. Pasamos a los otros metales. Son los elementos que forman esta especie de escalera, entre los que se encuentran el aluminio, el estaño o el plomo, elementos que seguramente ya habías escuchado. Entre sus propiedades, podemos destacar que son blandos y tienen bajos puntos de fusión. El que más se usa de estos es el aluminio, y se puede encontrar en las más diversas formas, como lo son la línea blanca, carrocería de automóviles o el mismo papel aluminio. Siguiente, metaloides. Para ser exactos, el boro, el silicio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio. A estos también se les conoce como semimetales, ya que comparten características tanto de los metales como de los no metales. Ya que estamos hablando de no metales, pasamos a estos. Forman una especie de escalera en la tabla, pero invertida, y están formados en su mayoría por los famosos elementos CHOMS, referentes al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Recuerda muy bien los CHOMS, los vas a ocupar en tu clase de química, ya que son los elementos más comunes en la Tierra, sin olvidar al selenio, que también es un no metal. Los no metales no son buenos conductores ni de corriente eléctrica ni de calor, además de ser muy sensibles, mas en cambio sí son fundamentales para la vida, como es el caso del oxígeno y el carbono. Ahora es turno de los halógenos, que los conforman todo el grupo 17, flúor, cloro, bromo, yodo, ástato y el teneso. Son sumamente reactivos, por lo que siempre se les va a encontrar como parte de otros compuestos, no en su forma monoatómica. Son usados muy a menudo como sales combustibles, en blanqueadores y detergentes. Cerrando esta parte de la tabla, tenemos los gases nobles, formados por todo el grupo 18, y podemos destacar al helio, neón y argón. Son llamados gases, ya que bajo condiciones normales, estos se encuentran en este estado de la materia, además de ser inodoros, incoloros y tienen una reactividad muy baja. Un ejemplo que puedes ver en la vida cotidiana es el gas con el que están rellenos los globos que vemos que flotan, que por si no lo sabías, es helio. Y finalmente, hacer una pequeña mención a los elementos que conforman la parte inferior de la tabla. Los de la primera fila son conocidos como lantánidos, y los de la segunda como actínidos. Los lantánidos también son conocidos como elementos de tierras raras, y son metales que tienen un color blanco plateado, y su nombre se debe al primer elemento del grupo, el lantano, mientras que los actínidos en su mayoría son elementos artificiales. De igual manera, su nombre se debe al primer elemento del grupo, el actinio. Los elementos que tienen una mayor aplicación son el uranio y el plutonio, ya que son usados con frecuencia en los reactores nucleares. Y así es como luce la tabla periódica con la totalidad de los elementos que se conocen hasta ahora, ya que ésta seguirá creciendo, como lo ha demostrado la historia. Por si no lo sabías, la primera tabla se dio a conocer el 6 de marzo de 1869, y en ese momento solo contaba con 63 elementos, y hoy ya son 118. Esto fue todo en el video de hoy. Nos vemos en un
Listo, entonces como podemos observar, la tabla periódica está muy bien constituida, está organizada de manera en que podamos entenderla y clasificar cada uno de sus elementos de manera correcta. Recordemos que la tabla periódica tiene, este es el link que les compartí, tiene muchos elementos organizados debido a su número atómico, entonces por acá se los coloco. Su número atómico que generalmente está en la parte superior izquierda o derecha, puede estar en cualquiera de las dos zonas, pero está visible, es un número bastante grande y es desde el 1 hasta el 118, que es el último elemento de la tabla periódica, que es el Johannesson. Recordemos que ese número atómico en algunas ocasiones se puede encontrar como la letra Z mayúscula y es el mismo número de protones. Como los átomos son neutros, va a ser el mismo número de electrones también. Listo, va a tener un símbolo. El símbolo está constituido por una letra mayúscula o por dos letras. Cuando son dos letras, por ejemplo, en el sodio, va a estar una en mayúscula y otra en minúscula. De esta manera yo puedo identificar que estoy hablando de un solo símbolo, perdón, de un solo elemento con un símbolo y no de dos. También vamos a encontrar la masa atómica del elemento, y este va a ser el peso relativo de este elemento, y vamos a encontrar el hidrógeno. Pueden haber muchos otros datos inmersos dentro de una tabla periódica, sí, pero estos son pues los más principales, los que más nos importan. Entonces, para hacer un recuento, un recorderis, la tabla periódica más o menos se ve así. Entonces, miren acá, que les digo que pueden haber muchas más cosas, y por ejemplo la configuración electrónica, esto nos va a servir más adelante cuando veamos configuración electrónica, los estados de oxidación también nos va a servir un poquito más adelante cuando entremos propiamente en materia, el número de la electronegatividad, el primer energía, los niveles de energía de ionización en kilojoules mol y la masa o número másico del isótopo más estable. Listo, acá también está. ¿Se acuerdan cuando los modelos atómicos les hablaba yo de los bloques de configuración electrónica que existían niveles y subniveles? Entonces acá están los subniveles S, D, P y F, cómo se ubican los elementos dependiendo de pues, del llenado de esos subniveles de energía. Entonces, en resumen, la tabla periódica es este cuadro en donde se presentan todos los elementos químicos conocidos. Entonces, si ustedes pueden observar para esta región, entonces encontramos de color naranja los metales alcalinos, de color más claro alcalino térreos, amarillo, los metales en transición de este tono, más verde, los lantánidos, los actínidos, que son estos dos grupos que deberían ir acá. Ujú. Están los metaloides que cumplen funciones de metales, pero no son completamente metales, se podría decir que son casi metales. Están los no metales, que son inactivos, los halógenos, los gases nobles y algunos elementos, bueno, en este caso no hay elementos desconocidos, acá todos están agrupados. Entonces, eso es la tabla periódica en donde todos los elementos están ordenados en filas, que son las filas son llamadas esos periodos, mírenlos acá, tenemos periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, es el número de periodos mayor. Y tenemos los grupos, mírenlos acá, que son de manera, pues se guían de manera horizontal, pero van a describir de manera vertical. Y el número mayor de grupos es número 18. Se van organizando según el número atómico. Recordemos, si está en la posición número 26, perdón, según el número atómico 26 tiene que estar en la posición número 26. ¿Listo? Entonces empezamos por acá, el 1, el 2, 3, 4, 5 hasta el 10 y finalmente el último que sería el 118. Las columnas también son importantes. El orden va a ir creciente, entonces va a ir desde el número más pequeño hasta el mayor número. Pero ¿para qué nos sirve conocer la tabla periódica? Por ejemplo, hablábamos de que algunos grupos se clasifican, algunos elementos se clasifican en este tipo de grupos, que comparten las mismas propiedades químicas,
muy similares porque tienen una estructura electrónica parecida. Pero ¿para qué nos sirve conocer la tabla periódica? Resulta que conocer la tabla periódica nos va a ayudar a organizar, a agrupar los elementos a partir de esas propiedades conocidas. También nos va a permitir entender, predecir las propiedades, como por ejemplo la electronegatividad, el radio atómico o el comportamiento químico de algún elemento basándonos en la posición que ocupa dentro de la tabla periódica. Adicionalmente, nos podría ayudar a comprender las reacciones químicas de los elementos o cómo pueden comportarse los elementos dependiendo de cuando se combinen a partir de las propiedades que tengan. También nos va a permitir desarrollar nuevas tecnologías como la fabricación, purificación de sustancias, lo que pues adicionalmente nos va a ayudar a la creación de productos esenciales como por ejemplo la batería de iones, de litio para los teléfonos, los carros, todos estos scooters y vehículos inteligentes que hoy día conocemos. Y en conclusión, la tabla periódica nos va a facilitar el estudio, permitiendo pues a cada uno de los estudiantes, profesores o demás entes relacionar toda la información sin tener que memorizar cada elemento y cada propiedad de cada elemento. Imagínense en donde no estuviera organizado así en una tabla periódica, sino que estuviera eh, independientemente un PDF de cada uno de los 118 elementos, pues sería más complejo. Entonces es una forma en la que los científicos crearon para agrupar los elementos de una manera bastante bien conocida. Entonces esa fue la clase del día de hoy. Espero les haya gustado, espero que hayan podido entender y comprender lo que es la tabla periódica. Para la siguiente semana les queda de tarea el artículo de la revista que les mandé de la web y hacerle el resumen. Leer un poquito también acerca de la tabla periódica, pues que vamos a conocer un poquito de la historia, qué son estos grupos, para qué nos sirven las distintas propiedades de cada uno de estos elementos y para entrar en materia a ver si podemos comenzar a hacer ejercicios. Listo, chicos, muchas gracias por haberme prestado atención. Les deseo una feliz tarde.